Estoy empezando con el estudio bíblico. Bueno, vamos a comenzar entonces y vamos a comenzar orando al Señor para pedirle que Él nos acompañe en todo lo que vamos a hablar en este día. ¿Sí? Gracias, Señor, te damos por esta tarde, esta noche que podemos compartir tu palabra y queremos pedirte que toque nuestros corazones, que nos enseñes, que nos hagas entender tu propósito y tu voluntad. Señor, sabemos que tu palabra es verdad, Señor, y amamos tu palabra, te amamos a ti, Señor, y queremos escuchar, Señor, un mensaje tuyo. Señor, dejamos todo en tus manos, confiamos en ti y lo hacemos para tu gloria y para tu honra, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, veníamos hablando, como todos saben, o los que se suman siempre, estamos haciendo series de temas. Entonces venimos hablando, por ejemplo, sobre un tema en particular y tratamos de hacer una serie y podemos ir trabajando sobre el mismo tema y profundizando en el tema. No nos gusta enseñar simplemente cosas superficiales, sino que queremos profundizar. Y en esta serie veníamos hablando, primero comenzamos hablando sobre la obra de Dios, del Espíritu Santo, y luego empezamos a hablar de todo lo que era la iglesia y el gobierno, el liderazgo de la iglesia. Entonces, uno de los temas que estuvimos hablando tenía que ver con los pastores, con el carácter de los pastores y la conducta de los pastores. Y decíamos varias cosas. Por un lado decíamos de que Dios tiene un estándar muy alto con respecto a los pastores. Dios no tolera pastores que tengan una mala conducta moral o pastores que tengan avaricia en su corazón o pastores que tengan un carácter que no sea apropiado. Dios requiere de los pastores que sean prudentes, sobrios, sabios, que sean personas humildes, personas entregadas. Entonces, esto es bien importante porque en el mundo de hoy vemos que hay muchos pastores que no tienen estas conductas o que tienen quizás más avaricia en su corazón o que tienen pecados ocultos que no se dan a conocer, y todo eso trae mucho problema y mucho dolor a la iglesia. Pero nosotros entendemos que la palabra de Dios en ese aspecto es bien claro y que tiene un requisito bien alto sobre cuál debe ser la conducta de los pastores. Y estuvimos hablando mucho en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 3, acerca de la conducta de los pastores. Ahora, teniendo bien entendido, bien claro, de cuál debe ser el nivel de santidad, la conducta moral, la conducta espiritual, el carácter, la personalidad de los pastores, entonces hoy quería dedicarme a hablar sobre la función de los pastores y lo quería hacer fundamentalmente en un aspecto en particular, y para poder analizar este tema me gustaría que pudiéramos leer en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 1 en adelante. Dice así: en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino, te encargo solemnemente, predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Pero tú, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. El apóstol Pablo es quien escribe esta carta. Es interesante que cuando Pablo escribe esta carta, él está preso en Roma, pronto a ser muerto, a ser asesinado por seguir a Cristo. Entonces él está preso en Roma y ya le quedaba poco tiempo de vida y él lo sabía. Pero Pablo tenía un interés muy grande
por todas las iglesias de Dios y por todos los creyentes en todo el mundo. Entonces es importante porque Pablo no está preocupado porque él está a punto de morir. Él no está preocupado de que lo están por matar, de juzgar y matar. Él no tiene temor de eso, de qué es lo que le pasa en su propia vida. Aún más, Pablo durante su vida, en tiempo que él predicó el Evangelio, él recibió golpes, recibió sufrimiento, naufragó en varias oportunidades, le pasó de todo en la vida, lo golpearon por seguir a Cristo y por predicar a Cristo, les había pasado tantas cosas que en este momento a Pablo realmente no le interesaban todas esas cosas que a él le habían pasado, ni le preocupaba lo que vendría en el futuro. Él estaba preocupado por las iglesias y por las personas de cada una de las iglesias del mundo de este tiempo. Entonces, esto es bien importante. Esto es bien importante, porque vemos que muchas veces en el mundo actual, en el mismo mundo moderno, los pastores no tienen una carga sincera y honesta por las iglesias, sino que más vale a veces tienen una carga por su propio beneficio. Y esto lo digo con dolor, no lo digo para juzgar a nadie, porque entiendo de que hay muchas situaciones que uno no conoce y no estoy juzgando a ninguna persona en particular, pero sí estoy tratando de dejar claro que la conducta de un pastor tiene que ser la de estar preocupado por la iglesia más que cualquier otra cosa. Entonces Pablo está preocupado por la iglesia, pero además de estar preocupado por la iglesia, él está viendo de que él está a punto de morir, entonces está preocupado por sobre quiénes van a liderar la iglesia del Señor luego de su muerte, porque él sabía de que él iba a predicar la palabra tal cual es y que iba a enseñar las cosas correctamente, pero ¿qué iba a pasar después de que él muriera? ¿Quién iba a enseñar la palabra de Dios? Entonces Pablo tenía dos discípulos que eran bien cercanos a él, tenía otros discípulos más, pero particularmente tenía a Timoteo y a Tito, que eran dos discípulos a los cuales él les encargó que ellos lideraran determinadas iglesias en diferentes momentos y diferentes lugares. Y los dejó encargados de algunas de esas iglesias para que cuando Pablo muriera, ellos continuaran la obra de predicación del Evangelio que Pablo venía haciendo. Entonces, lo que Pablo le escribe a Timoteo en este capítulo tiene que ver con eso. Es el encargo que Pablo, como apóstol y como pastor de las iglesias, está dejando a Timoteo como otro pastor que iba a ocuparse de las iglesias o de algunas de estas iglesias en el futuro. Entonces, ahora podemos leer este pasaje y comprender lo que dice el pasaje con el nivel de importancia que dice el pasaje, porque hay veces que cuando leemos la Biblia puede ser de que entendamos lo que dice, pero no entendemos la importancia o el valor de lo que está diciendo. Entonces, aquí lo que tenemos que ver no es solamente qué es lo que está diciendo, sino que además también tenemos que ver la importancia de lo que está diciendo. Entonces, vemos en el capítulo 4, verso 1, algo bien importante. Dice así: en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, por su manifestación y por su reino, te encargo solemnemente. Entonces, Pablo le da un encargo a Timoteo, pero le da un encargo no simplemente decir, te encargo o te pido que hagas esto que te voy a decir. Como que a veces le decimos a un niño, te encargo que me compres en el almacén tal cosa. No, él está poniéndole una carga, una importancia, un valor sumamente extremo, porque él está diciendo en la presencia de Dios. Lo que te estoy encargando te lo estoy pidiendo como que si estuviera Dios delante nuestro escuchando el pedido que te estoy haciendo. Le está poniendo una carga emotiva, una carga de importancia bien grande. Está diciendo, en la presencia de Dios te encargo esto. Pero no se queda ahí. No está diciendo solo en la presencia de Dios, está diciendo en la presencia de Dios y de Cristo Jesús. Está poniéndole doble carga. Pero además dice esto otro, dice que ha de juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces, está diciendo, Timoteo, te quiero hacer un encargo, pero el encargo que te lo hago delante de la presencia de Dios y de Cristo Jesús. Pero no solamente eso, sino que además
te lo encargo en la presencia de Cristo Jesús, porque Cristo Jesús es el que va a juzgar a todas las personas. Entonces, te estoy haciendo este encargo, es lo que Pablo le dice a Timoteo, te estoy haciendo este encargo y te recuerdo que de este encargo depende cómo Cristo te va a juzgar cuando Él juzgue a los vivos y a los muertos. Entonces, está poniéndole un peso bien grande. No está diciéndole simplemente lo que te pido es bueno delante de Dios. Está diciéndole lo que te pido es bueno delante de Dios y Dios te va a juzgar dependiendo si cumplís o no cumplís esto que te estoy por encargar. Entonces, es bien fuerte el peso, pero continúa. Entonces, primero le pone la carga porque se lo dice delante de la presencia de Dios. Además, le pone la carga porque se lo dice delante de la presencia de Cristo. Además, le pone la carga porque le dice de que Cristo va a juzgar a los vivos y a los muertos. Pero continúa diciendo que dice además, por su manifestación y por su reino. Su manifestación se refiere al tiempo venidero en el futuro, cuando Cristo regrese a la tierra en cuerpo físico y venga a reinar sobre la tierra. Entonces, esa es la fe que tenemos todos los cristianos, es que creemos de que Jesucristo murió, resucitó, ascendió al cielo y de la misma forma que Él ascendió al cielo, va a regresar del cielo para juzgar a los vivos y a los muertos. Va a regresar del cielo a reinar sobre esta tierra. Entonces dice, te lo encargo en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación, o sea, por su regreso, y por su reino, por el reino que Él va a establecer en la tierra, sobre el cual Él va a reinar. Y entonces después les dice, te encargo, y además de decirle te encargo, le dice, te encargo solemnemente. O sea, no es un encargo menor, sino que le está poniendo un peso, una solemnidad. No es una cosa superficial, no es como al pasar, como algo menor o como algo sin importancia, sino que le está poniendo como que si lo estuviera haciendo delante de una multitud, en una ceremonia, y le está dando el encargo como que si fuera ceremonialmente delante de la multitud que está viendo. Obviamente, no es una ceremonia real porque lo está haciendo por escrito, pero le está poniendo ese tipo de carga emotiva y ese peso a lo que está diciendo. Está diciendo, es como que si esto te lo estuviera diciendo delante de las multitudes también, que están viendo el encargo que estoy por dar. Entonces dice, predica la palabra. Dice, predica la palabra. Entonces está diciendo, el encargo que te voy a dar es que prediques. ¿Pero qué prediques? La palabra de Dios. Entonces, esto es bien fuerte. Esto es bien fuerte porque tiene muchas implicaciones. Primero y principal es esto. Nosotros sabemos que la palabra de Dios es la suprema autoridad y es completamente verdad. Entonces, si esto es suprema autoridad y es completamente verdad, entonces al predicar esto, lo que estamos haciendo es predicar la verdad. Ahora, si yo en vez de predicar la palabra, les cuento mi testimonio, les cuento lo que a mí me pasó, y les cuento, cuando yo era chico me pasó esto y lo otro, pero Dios después tocó mi corazón, y les cuento todo lo que pasó en mi vida. ¿Les estoy contando la palabra o no? La respuesta es no. Les estoy contando mi experiencia. Si de repente, con los años yo observé cosas, analicé, estudié y pienso algo y tengo una idea novedosa, interesante, y les predico esa idea novedosa, interesante que tengo en mi corazón, ¿les estoy predicando la palabra? La respuesta es no. Estoy predicando lo que está en mi corazón. Pero Pablo es claro y le dice, predica la palabra. Por eso es que nosotros en estos estudios bíblicos que estamos haciendo por Zoom, estamos predicando siempre la palabra de Dios. Ustedes, los que escuchan siempre, alguno que me pueda decir si alguna vez predicamos algo
que no fuera bíblico, que no estuviera escrito en la Biblia. Y creo que no. Siempre predicamos lo que está escrito. Yo nunca les vine a contar lo que a mí me pasó, nunca les vine a contar lo que a mí me parece interesante, nunca les vine a contar lo que está en mi corazón o mi experiencia. Siempre lo que se predica es la palabra de Dios. Porque si yo les cuento lo que está en mi corazón, les cuento de mí, pero si yo les cuento la palabra de Dios, es Dios el que habla, no soy yo. Ahora, si yo digo algo y ustedes están en desacuerdo conmigo, está bien, somos seres humanos. No hay ninguno entre nosotros que sea más importante que otro, ni ninguno entre nosotros que sea más valioso que otros. Pero si es Dios el que habla, entonces la palabra de Dios tiene un poder muy superior al nuestro, porque es Dios el que está hablando. No es una criatura, no es un ser humano. Es el mismísimo Dios creador del universo que hizo todas las cosas, que estableció todas las cosas y aquel que va a juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces dice, predica la palabra, no predica otra cosa, predica la palabra. Entonces, ¿esto cómo lo vemos en la práctica? Lo vemos primero y principal, es que hay muchos pastores o personas que se llaman a sí mismos pastores, mejor dicho, que predican cosas que no son la palabra. Y lo que están haciendo es incumplir, fallar al cumplimiento de lo que ellos deberían hacer como pastores. Un pastor que no predica la Biblia no es un pastor que haga las cosas correctamente. Entonces, en ese aspecto somos súper claros y tratamos de ser súper insistentes, porque esto es parte del rol pastoral, o de hecho es lo principal del rol pastoral. Lo principal del rol pastoral es que haga ¿qué? Que predique la palabra de Dios. No le está diciendo aquí ni siquiera simplemente cuida de las almas, te encargo delante de Dios que cuide de las almas. Bien lo hubiera podido decir, pero no está diciendo eso. Está diciendo, en la presencia de Dios, te encargo que prediques la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que la palabra de Dios cambia la vida de las personas. Entonces, si yo les predico la palabra de Dios, hay más oportunidades de que el corazón de cada uno de ustedes sea transformado, porque la palabra de Dios es la que va transformando las vidas de ustedes. Yo no puedo transformar o cambiar a nadie. Y si puedo cambiar a alguien, no es para mejor, es para peor. Pero si Dios hace un cambio, ese cambio es para mejor, definitivamente. Entonces, dice, predica la palabra. Pero después continúa diciendo, insiste. Insiste. O sea, predica la palabra. Cuando se cansaron de escuchar, seguí predicando la palabra. Si no te toleran, seguí predicando la palabra. Si se cansaron de lo que haces, seguí predicando la palabra. Y después dice, a tiempo y fuera de tiempo. O sea, cuando es la oportunidad justa, predica la palabra. Cuando no es la oportunidad justa, cuando no es el momento apropiado para predicar la palabra, Pablo dice, predica la palabra igual. Entonces, el encargo de Pablo es extremo, es sumamente importante. Ahora, esto fundamentalmente tiene que ver con la labor de los pastores hacia las congregaciones y hacia el mundo completo, ¿sí? Pero bien puede ser aplicado para todos nosotros, porque estamos viendo la importancia que tiene la palabra de Dios. Entonces, esto aplica no solamente para el evangelismo, vamos a decir, no solamente aplica sobre predicarle la palabra a aquellos que no conocen de Dios, sino que aplica también al hecho de predicar la palabra a aquellos que sí conocen de Dios y que simplemente necesitan crecer. Entonces, implica ambas cosas, porque hay veces que utilizamos estos versículos muy seguidos solamente para pensarlo de un punto de vista evangelístico. Pero este pasaje está enfocando a las dos cosas. Está diciendo a Timoteo que se ocupe de hacer la obra completa de predicación de la palabra en todo tiempo. Entonces dice, predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. Cuando es oportunidad y cuando no es oportunidad también. Y continúa diciendo, amonesta,
reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Y esto es bien interesante, porque primero dice amonesta, dice reprende y exhorta. Entonces, hay un aspecto en donde la palabra de Dios no es linda para leer. Hay veces que la palabra de Dios es fuerte. Hay veces que la palabra de Dios nos confronta, nos hace ver nuestro pecado y hace que nos duela por darnos cuenta de nuestro pecado, por darnos cuenta de la maldad que hay en nuestros corazones. No siempre la palabra de Dios es linda. Hay veces que la palabra de Dios nos da una palabra de ánimo. Hay veces que la palabra de Dios nos alienta, nos fortalece. Hay veces que la palabra de Dios nos debilita, nos golpea, nos hace doler. Pero ¿para qué? Para que nuestra vida sea transformada y vaya creciendo en el conocimiento de Dios y vaya creciendo en ser cada día más como Dios. Pero no siempre la palabra de Dios va a ser lo que a nosotros nos gustaría escuchar. De hecho, en la iglesia en donde estoy asistiendo en este tiempo, aquí en Estados Unidos, hay algo que se dice, o que dicen los pastores y que enseñan, es esto, que en la iglesia no hay nadie que tenga el derecho de ofender a los demás y de hacer doler a los demás, excepto la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene el derecho de ofender a la gente. ¿Por qué? Porque va a ofender el pecado de la gente, va a ofender lo que la gente hace mal, lo que la gente se desvía de Dios, lo que la gente oculta para mal. Entonces la palabra de Dios tiene libertad para ofender a la gente todas las veces que sea necesario. Pero ¿lo hace para qué? Para que la gente pueda ser transformada a la imagen de Dios. O sea, hay un fin establecido por Dios, no establecido por nosotros. Yo no tengo por qué hacer sentir mal a nadie. Yo no tengo autoridad para simplemente ofender a la gente o para decir algo que pueda ser doloroso. Pero la palabra de Dios sí. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es Dios mismo hablando. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, amonesta, reprende y exhorta. Lo que está diciendo es enseñar la palabra para edificación de la iglesia. Enseñar la palabra para que la iglesia, para que la gente que escucha pueda ser confrontada, pueda ser enfrentada a sus pecados y pueda reflexionar y crecer. O pueda ser alentada cuando tenga que ser alentada, que la gente pueda ser corregida, guiada, ¿sí? Porque estamos en un mundo donde nadie puede corregir a nadie. Estamos en un mundo en esta actualidad en donde si alguien dice algo que a uno no le gusta, la gente simplemente reacciona mal, que la gente simplemente se lo toma como ¿quién sos vos para juzgarme? ¿No? Entonces tenemos ese tipo de cosas así, en donde el mundo está como muy hipersensible, ¿sí? Como que cada uno tiene su propia verdad y nadie se puede meter en la vida del otro. Entonces, nosotros somos claros en este aspecto. Yo no me tengo por qué meter en la vida de nadie, pero cuando la palabra de Dios habla, la palabra de Dios toca la vida de las personas y las confronta para edificación. Entonces, Timoteo debía hacer eso, debía enseñar la palabra tal cual es, aunque ofenda a la gente. Pero insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende y exhorta. Pero continúa Pablo diciendo, con mucha paciencia e instrucción. Hay dos aspectos aquí. Por un lado es la paciencia. Un pastor debe ser paciente. Y debe ser paciente hasta el extremo, porque hay veces que la gente puede cambiar y crecer de la noche a la mañana y hay otros que se pasan la vida luchando con los mismos pecados, con las mismas cosas y van creciendo muy poco a poco y muy lentamente. Entonces el pastor debe tener paciencia, paciencia extrema. Debe saber esperar y seguir esperando y seguir esperando. Entonces, nuevamente, la palabra de Dios puede confrontar, pero los pastores deben ser pacientes. Pacientes, pacientes, pacientes. Y sí, dice una palabra más. Dice con paciencia e instrucción. O sea, ¿qué quiere decir? Quiere decir que el pastor no simplemente viene, predica y dice algo que golpea a la gente o dice algo que simplemente estaba en la palabra de Dios y punto, sino que tiene que instruir, tiene que enseñar.
Y esto es un factor bien importante del rol de los pastores. Los pastores deben enseñar. Entonces deben tener paciencia y deben enseñar, ¿sí? Entonces es un poco lo que estamos tratando de hacer aquí. Entonces, muchas veces vamos a leer un pasaje y vamos a ver cómo el pasaje golpea nuestra vida, cómo el pasaje nos transforma, cómo el pasaje nos habla, cómo el pasaje nos motiva a cambiar, pero lo vamos a hacer tratando de enseñar lo que el pasaje está queriendo decir, por qué dice lo que dice. Estamos tratando de mostrar todo lo que hay relacionado con el pasaje. Estamos tratando de enseñar también la cuestión histórica, por ejemplo, lo que les contaba de que Pablo estaba a punto de morir, por qué le decía esto a Timoteo. Entonces estamos tratando de explicar el pasaje. Entonces un pastor tiene que tener los dos aspectos. Tiene que tener el aspecto donde puede predicar e impactar a la gente, y puede también enseñar y hacer que la gente comprenda las cosas que de otra forma no podría comprender de la palabra de Dios. Entonces, esa es parte del rol pastoral. El rol pastoral implica la predicación, la exhortación, la amonestación, e implica también la paciencia y la instrucción y la enseñanza. Un pastor que predica bien, pero no sabe enseñar, está incompleto. Porque la gente no solamente tiene que recibir una buena predicación, sino que tiene que poder comprender cada día mejor las Escrituras, la palabra de Dios, la Biblia. Entonces, un pastor debe poder enseñar y debe poder predicar. Un pastor que sabe enseñar, pero que no predica, que no dice nada que a la gente realmente le sirva para la vida, también está incompleto. Si yo les ayudo a entender toda la Biblia, pero nunca les hablé de nada que a ustedes les sirva para crecer como personas, crecer como creyentes y crecer en el conocimiento de Dios, entonces simplemente no llegué al corazón de cada uno de ustedes. Entonces, el pastor tiene que tener esta doble función de enseñar y de predicar al mismo tiempo. Ahora, dice en el versículo 3, continúa diciendo y dice algunas otras cosas bien interesantes. Dice, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán maestros para sí y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Entonces, ¿qué está diciendo? Está diciendo de que la gente en un momento determinado ya no le iba a interesar la verdad, sino que les iba a interesar ¿qué? Les iba a interesar que les digan las cosas que ellos quieren escuchar. Dice que tendrán comezón de oídos, o sea, les picarán los oídos, porque van a querer oír, van a querer escuchar, pero no van a querer escuchar la sana doctrina, sino que van a querer escuchar ¿qué? Van a querer escuchar conforme a sus propios deseos, conforme a lo que ellos mismos quieren. Entonces, esto es como una persona como vamos a poner el caso de un jovencito que roba un chocolate del almacén, ¿sí? Y entonces va el amigo y le dice, uy, ¿ahora qué hago? ¿Le cuento a mi mamá que hice esto o no le cuento a mi mamá? Y el amigo, ¿qué le va a decir? Ya está, ya pasó. Entonces, ¿qué pasó? El nene que hizo el que cometió el robo, que robó, le fue a pedir opinión al amigo que sabía que le iba a decir, no pasa nada, está todo bien. Fue a buscar consejo del que le gustaría, del que sabía que le iba a decir lo que él quería escuchar. Eso es lo que está diciendo. Está diciendo que los seres humanos van a empezar a buscar quien les diga lo que ellos quieren escuchar. ¿Sí? Es como una persona que va a buscar un consejo, le dicen algo que no le gusta y dice, no puede ser, esto debe estar mal. Lo desecha y va y busca otro. También le dice lo que no le gusta, no, debe estar equivocado, no creo que sea así. Y lo descarta y se va y se busca otro. Hasta que encuentra uno que le dice lo que quería escuchar. Entonces dice, viste, este tenía la verdad. Los demás no. Entonces, ¿qué hizo? Descartó a los que no le gustaban simplemente porque no le gustaban. Pero no eligió la verdad. Eligió lo que quería, no la verdad. Entonces, lo que Pablo está diciendo es eso, que va a venir un tiempo donde la gente no va a querer escuchar la verdad. Lo que quieren escuchar es la mentira
que les gusta, no la verdad. Y en mi opinión, estamos en ese tiempo. Hoy en día el mundo no quiere la verdad. El mundo no quiere la verdad. El mundo hoy quiere escuchar lo que quiere. El mundo quiere vivir en pecado y quiere que la gente le diga, está bien, haz lo que esté en tu corazón. Si hay una frase destructiva, es esta: haz lo que tu corazón te diga. Esa es una de las peores frases que el mundo dice. Porque nosotros sabemos, la Biblia nos enseña, que el corazón es malo y es engañoso. Entonces, cuando nosotros estamos diciendo, haz lo que tu corazón te diga, lo que estamos diciendo es, haz la maldad y el engaño de tu propio corazón. Por eso nosotros jamás tenemos que decir, haz lo que tu corazón te diga. Sino lo que tenemos que decir es, haz lo que la palabra de Dios te dice que tenés que hacer. Haz lo que Cristo quiere que hagas, no lo que vos querés hacer. Porque si haces lo que vos querés hacer, te aseguro, vas a terminar mal. Y por errores como esto, el mundo está como está. Entonces, Pablo está diciendo, tenés que predicar la palabra, porque si no el mundo va a seguir escuchando lo que quiere. Tenés que predicar la verdad a costa de todo. Tenés que predicar la verdad. ¿Por qué? Porque si no el mundo se va a ir detrás de su propio corazón. Les va a picar el oído por escuchar lo que ellos mismos quieren escuchar. ¿Conforme a qué? A sus propios deseos. Entonces, fíjense lo que van a hacer. Van a acumular maestros para sí y apartarán sus oídos de la verdad. O sea, ¿qué es lo que quiere decir? Que se van a buscar maestros que les digan lo que quieren. Y se van a descartar los maestros que le digan la verdad. ¿Y qué nos van a hacer? Se van a volver a los mitos, a las falsedades que suenan lindas. Se van a volver a las mentiras que suenan más espirituales. Porque hay veces que pasa eso. Lo espiritual no suena, no parece espiritual. Pero lo que parece espiritual, de seguro no es espiritual. Nosotros tenemos cambiado lo que creemos que es espiritual con lo que realmente es espiritual. Les voy a poner algunos ejemplos. Uno está en su casa, cierra los ojos un momento y dice, y hace una pequeña oración. Señor, te pido que ayudes a mi hijo por esta situación que está pasando, por ejemplo. Y entonces está orando ahí por su hijo y en ese momento siente un fuego en su interior, algo que le mueve y que le toca. Eso probablemente no sea espiritual. Pero sin embargo, cuando nosotros actuamos en justicia, cuando vemos al débil y lo ayudamos en su debilidad, cuando vemos al necesitado y lo levantamos, cuando vemos al que está en pecado y lo exhortamos para que deje su pecado, cuando nosotros estamos en pecado y decidimos dejar el pecado, ¿saben lo que se siente? Se siente horrible cuando una persona de verdad quiere dejar el pecado. Se siente horrible. Pero eso es espiritual. Porque la persona está decidiendo dejar la maldad y obedecer a Dios. Eso es espiritual. ¿Y saben lo que se siente? Se siente horrible. Pero cuando nos sentimos lindos, ¡ay, sentí paz! Sentir paz no significa nada. ¿Hiciste lo que tenías que hacer o no lo hiciste? ¿Sí? Entonces, claro, es bueno orar al Señor, por supuesto, yo no digo que no. Mi punto es este, que lo que a veces sentimos, a veces no viene de Dios, a veces viene de nuestro propio corazón y nos dejamos engañar por lo que nos gustaría que pase. Pero cuando nosotros actuamos y vivimos conforme a los propósitos de Dios, entonces estamos siendo espiritual. ¿Alcanzamos a notar la diferencia, la importancia de distinguir lo espiritual verdadero de lo que no es espiritual? Bien, entonces dice,
que van a acumular maestros conforme a sus propios deseos y que se van a apartar de la verdad. ¿Y qué van a hacer? Se van a volver a los mitos. O sea, ¿qué es lo que van a hacer? Van a querer escuchar las mentiras que suenan lindas. Pero dice, verso 5, dice, pero tú, dice, sé sobrio. Sobrio. Esto tiene la idea de no ser, de no estar alcoholizado, sé sobrio. Pero no está diciendo solamente desde el punto de vista del alcohol, sino está diciendo, sé prudente, sé... Tenés sentido común, tenés que tener los pies sobre la tierra, dice, sé sobrio. ¿Y qué es lo que más tenés que hacer? Dice, sé sobrio en todas las cosas, pero continúa diciendo, sufre penalidades. Lo que está diciéndole es por ir a predicar la verdad, vas a ser maltratado como yo fui maltratado, es lo que dice Pablo. Entonces, una persona que quiere hacer la voluntad de Dios va a recibir golpes, vas a recibir sufrimiento de la vida. Y ahora quiero distinguir esto. Si yo como creyente voy manejando y pincho una goma, a veces decimos, estoy sufriendo por Cristo. Y la realidad es que no. Se pinchó una goma igual que le podía pasar a cualquier persona del mundo. Tampoco podemos simplemente pensar que sufrimos por Cristo cuando nos pasan las cosas naturales de la vida. Pero cuando predicamos la palabra de Dios y el mundo nos rechaza, el mundo nos insulta, el mundo nos hace pasarla mal por predicar la palabra de Dios y por predicar la verdad, ahí entonces estamos sufriendo penalidades por Cristo, sufriendo por Cristo, por la verdad. Nunca nos debemos olvidar esto. Nosotros estamos en búsqueda de la verdad, no en búsqueda de un mito, no en busca de una fábula, sino que estamos en busca de la verdad y estamos predicando la verdad a otros. Entonces, cuando la gente nos rechaza por predicar la verdad, entonces ahí estamos sufriendo por Cristo. Y continúa diciendo, haz el trabajo de un evangelista. Es decir, predica el evangelio a aquellos que no conocen de Dios, a aquellos que le rechazan. Predica el evangelio, predica el evangelio. Entonces, no solamente amonestá y exhortá y reprendé a los que están en Cristo, sino que también predica el evangelio a aquellos que no están en Cristo. Y continúa diciendo, cumple tu ministerio. Entonces, en este aspecto, entonces, justamente quiero resaltar esto, de que todo esto es fundamentalmente el trabajo pastoral, aunque aplica para todos nosotros. Pero un pastor debe cumplir debe cumplir este encargo. Un pastor no puede escapar de cumplir este encargo, debe cumplirlo, ¿sí? Tanto de la predicación, de evangelizar a los que no conocen del Señor, como de la predicación de la palabra a aquellos que sí conocen al Señor. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún comentario? ¿No? Perfecto. Seguimos entonces. Dice, porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo al decir esto? Lo que está diciendo es que cuando él dice que va a ser derramado como una ofrenda de libación, lo que está diciendo es que están a punto de matarlo por causa de haber predicado el evangelio. O sea, él sí sufrió penalidades, él sufrió por Cristo. Y entonces lo llevaron, lo enjuiciaron, lo encarcelaron, sin haber cometido ningún tipo de delito, sino que lo llevaron preso por predicar el evangelio y estaban a punto de matarlo. No era un asesinato, sino que era, vamos a decir, una especie de juicio, y luego del juicio entonces le decretaron la pena de muerte, pero la causa era de que él predicaba el evangelio, no es que hubo otro pecado, otra maldad, otro delito, no, simplemente por predicar el evangelio. Entonces él dice que está por ser derramado como una ofrenda de libación, de una forma casi poética para decir de que él va a ser muerto por causa de haber predicado el evangelio. Y entonces continúa diciendo, el tiempo de mi partida ha llegado. O sea, el tiempo de que muera, el tiempo de que parta con el Señor, ya se está acercando, ya me queda poco tiempo. Entonces, justamente dice,
por todo esto es que te doy este encargo, porque estoy a punto de morir. Y dice, verso 7, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Entonces él está comparando su vida cristiana con una batalla o con una carrera. Entonces lo que está diciendo, en la batalla de la vida cristiana, la peleé todo el tiempo. Y acá no está diciendo peleé en la vida, como cualquier ser humano puede decir la batalla de la vida y pude mantenerme firme. No está hablando de la vida del aspecto de que cualquier persona podía verlo, sino le está diciendo que además de las cosas normales de la vida, además tuvo dificultades y luchas y penalidades por causa del Evangelio. Sin embargo, él se mantuvo firme, ¿sí? Durante todo ese tiempo, peleó todo el tiempo la batalla en la vida y en la vida cristiana sin abandonar. Dice, he terminado la carrera. Es decir, me mantuve firme, no abandoné, no bajé los brazos, seguí adelante y ahora ya llega el tiempo de mi fin. He guardado la fe. ¿Qué quiere decir con esto de guardado la fe? Lo que quiere decir es que todo lo que él aprendió de Cristo y de la palabra de Dios, él la mantuvo firme en su corazón y lo predicó siempre en su vida. Eso quiere decir cuando dice he guardado la fe. Quiere decir que se mantuvo firme en la convicción de la veracidad de la palabra de Dios. Y entonces continúa diciendo, en el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces esto tiene que ver con lo que hablaba al principio. Él estaba diciéndole al principio, te encargo solemnemente delante de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces aquí lo que está diciendo es, yo estoy a punto de morir y me voy a encontrar con Jesucristo, el que juzga todas las cosas, el juez justo. ¿Y qué va a pasar cuando yo vaya delante del juez justo? Lo que va a pasar es que me va a dar la corona de justicia que el Señor preparó para mí. ¿Y cómo sabe Pablo que el Señor preparó una corona de justicia para él? Porque él guardó la fe, se mantuvo firme predicando la verdad, predicando la palabra de Dios, a pesar de todas las cosas. Entonces, si se mantuvo firme predicando la palabra de Dios, entonces él sabe que Dios le tiene su recompensa. Entonces dice, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Pero no solamente a mí, dice Pablo, sino también a todos los que aman la venida, los que aman su venida, la venida de Cristo. Entonces aquí está mostrando que el cristiano verdadero sabe que Cristo murió, resucitó y ascendió. Y sabe que el cristiano verdadero sabe que Cristo regresará. Y que cuando Él regrese, va a entregar la recompensa a cada uno según corresponde. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Lo que nosotros tenemos que hacer es guardar la fe, creer en la palabra de Dios, mantenernos en la verdad, no desviarnos en la mentira, y sino por el contrario, predicar la verdad una y otra vez, predicar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo, a todo el mundo, al creyente y al incrédulo. Más aún los pastores. Entonces, ¿por qué enseño esto? Primero y principal enseño esto porque sirve para nuestra vida. Que reconozcamos que la palabra de Dios es la verdad. Que reconozcamos la importancia de la palabra de Dios y que reconozcamos de que nuestra vida debe guardar, vivir en la palabra de Dios y enseñarla y predicarla todo el tiempo. Pero además de todo eso, para que nosotros podamos comprender y entender la importancia del rol pastoral y cómo debe ser el rol pastoral para que nosotros no nos desviemos, no entendamos algo incorrecto y empecemos cada día más a ser más conscientes de qué es lo que debemos esperar de nuestros pastores. Así que bueno,
Hasta aquí quería compartirles, entonces quería saber si hay alguna pregunta, algún comentario con respecto a esto que hemos hablado. Sí, ¿en qué modo se puede ofender, como vos dijiste antes, en qué modo se puede ofender a una persona o cuáles serían los ejemplos y en qué modo Dios te puede ofender? Bueno, un ejemplo claro puede ser algo que está muy de moda en este tiempo, ¿no? Que tiene que ver con el feminismo, la homosexualidad, el aborto y todo ese tipo de cosas. La palabra de Dios es clara en contra de todo eso. Y, por ejemplo, hoy por hoy, los grupos feministas, por ejemplo, se ofenden, por ejemplo, el que es transgénero, ¿no? Y exige que se le llame con el nombre de su apariencia física. Y la palabra de Dios nos enseña que eso no es así. Entonces, si nosotros vamos a ver lo que dice la palabra de Dios y entender de que cada uno nació con un sexo determinado según la palabra de Dios, ¿no? Y nosotros vamos a llamar a la persona tal cual por el pronombre que corresponde por su sexo real, físico y biológico, entonces eso va a ser una ofensa, pero en realidad no soy yo que quiero ofender a la otra persona, es que la palabra de Dios habla en contra claramente de la homosexualidad. No es que nosotros vamos a querer despreciar a la persona, pero cuando la Biblia habla en contra de todo este tipo de cosas, el mundo se ofende. Pero podemos ir a otros ejemplos también, cualquier ejemplo que tenga que ver con el pecado, vamos a decir. Personas cuando, por ejemplo, que pueden estar haciendo cualquier cosa que esté mal, ¿no? Y entonces la palabra de Dios nos está hablando en contra de lo que estamos haciendo mal, y entonces a veces la gente puede sentirse incómoda, molesta. ¿Por qué? Porque realmente la palabra de Dios les está mostrando que lo que están haciendo está mal. Eso serían algunos ejemplos, ¿no? Como para... Tendría más, pero bueno. También adorando otros dioses, otras cosas. Puede ser. Momentito. Que se desmutee Martín, te muteo a vos también, porque si no se escucha con eco. Sí, a ver. Martín, ¿te puedes desmutear si la escucha a Tela por tu micrófono? No, por el tuyo, Martín. Ahí está. Ahora sí. Digo que también adorando a otro Dios que puede ser, a otras cosas. Es un buen ejemplo el catolicismo, ¿no? Cuando, por ejemplo, los católicos están o se arrodillan delante de las imágenes y todo eso, y la Biblia habla en contra de hacerse imágenes y de arrodillarse delante de ellas tranquilamente, el católico se va a ofender, sí. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario? Malvina, tenías levantada la mano ahí. Sí. Gaby, quería hacerte una... Sí. En realidad, lo que te quería decir era que con el tema eso de no ser, viste, de ofender y todo eso, en el tema de que estoy viendo mucho y capaz que la mayoría le está pasando, es que ponerle con el tema del feminismo, con la homosexualidad, todo eso, ellos dicen que nosotros predicamos sobre el amor de Cristo, pero que nosotros no tenemos amor por lo que le hacemos a ellos, una forma de decir. La otra hay una imagen que habían puesto como que estaba Jesús con una abeja pintada de todos los colores de la bandera que usan ellos, y como de otro lado una banda oveja, como que la estaban atacando. Y como que Jesús protegía a ellos, ¿me entendés? Y bueno, algo así. Y a eso, ¿cómo nos podemos referir o cómo debemos nosotros actuar Sí. para que ellos no digan? Porque nosotros podemos tener amor hacia ellos, lo que nosotros no aceptamos el pecado de ellos, de lo que ellos hacen, como yo creo que Dios tampoco acepta lo que ellos hacen. Claro. Porque como que nos pone que nosotros no tenemos amor por lo que, como que nosotros no aceptamos a ellos, nosotros no tenemos amor, pero nosotros predicamos el amor, pero en realidad no lo tenemos. Sí, está muy bien la pregunta.
hay varios planos o varios posibles análisis de esa pregunta. Por un lado es, si yo tengo un caso puntual de una persona que me le está diciendo, ¿cómo le respondo? ¿Sí? Eso es un aspecto, porque hay veces que hay que responder llegando al corazón de la persona, y a veces la respuesta técnica no es exactamente la misma que la mejor respuesta para una situación en particular, ¿sí? Primero voy a dar la respuesta técnica, y después vamos a ver el caso particular, ¿sí? En la respuesta técnica, cuando uno, por ejemplo, tiene un debate con otra persona, ¿sí? Si, por ejemplo, vos, Malvina, me estás diciendo algo y yo estoy pensando lo contrario. Si yo quiero mostrarte que estás equivocada, necesito entender claramente tu perspectiva, porque si no entiendo tu perspectiva, mis argumentos en contra van a ser inválidos porque ni siquiera te entendí. Entonces, pasa esto. El mundo no entiende la perspectiva cristiana y entonces da argumentos que no tienen sentido. Porque el argumento ese de esa imagen donde está Jesús amando a los feministas, a los homosexuales, y están los otros cristianos atacándolo, no tiene sentido porque no responde al argumento cristiano. El argumento cristiano, entonces, ¿cuál es? Es este, que los seres humanos somos todos pecadores delante de Dios. Uno porque fueron asesinos, otros porque eran mentirosos, otro porque solamente tenía malos pensamientos. No importa. No importa la gravedad del pecado del ser humano. Somos todos pecadores delante de Dios. Y delante de Dios todos necesitamos ser perdonados por Dios y necesitamos cambiar nuestra vida para acomodarnos a la vida que Cristo quiere que nosotros llevemos. Entonces, eso lo tenemos que tener bien en claro. Entonces, no es que nosotros tenemos un problema neto y directo contra los homosexuales y entonces nosotros como cristianos atacamos a los homosexuales y a los demás no. No, nosotros atacamos a todos los pecadores porque son pecadores, como nosotros éramos pecadores. Entonces, ese argumento es inválido en el aspecto de que no entiende de que nosotros sabemos que nosotros también éramos pecadores. ¿Y qué es lo que tuvimos que hacer? Tuvimos que pedir perdón, arrepentirnos y dejar nuestro pecado. Entonces, si ellos entendieran eso, se darían cuenta que el argumento es inválido, porque nosotros no estamos atacándolos a ellos por atacarlos a ellos, estamos tratando de mostrarles que necesitan arrepentirse como todos nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados. O sea, ahí cambia la perspectiva, ¿sí? Entonces, el argumento es inválido, es tonto, ¿sí? Por otro lado, es que Cristo, que Dios, es creador del universo y soberano del universo. Por lo tanto, esto no tiene que ver con nuestra actitud como cristianos. Eso tiene que ver con qué es lo que va a pasar con toda la gente. La gente va a pasar la ira de Dios. ¿Sí? ¿Por qué va a pasar la ira de Dios? Porque le rechazaron y porque no caminaron en la voluntad de Dios. Entonces, esto no tiene que ver con que si nosotros somos amorosos o no somos amorosos. Tiene que ver con que si ellos no se arrepienten, se van al infierno por su propia voluntad. Nosotros no tenemos que ver. Nosotros lo que estamos tratando de hacer es alentarles y amonestarles. ¿Para qué? Para que no se vayan al infierno. Entonces, en esta perspectiva, si nosotros les amamos, ¿qué debemos hacer? Amonestarles. Porque si no los amonestamos, lo que estamos haciéndoles es firmándole el futuro en el infierno. Entonces, esto es lo mismo que, vamos a decir, un padre a un hijo cuando ve que el hijo está por cometer un error gravísimo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que amonestarle. ¿Para qué? Para que no cometa el error. ¿Por qué? Porque le amamos. Pero si no lo amonestamos, nuestro hijo va a cometer el error y lo va a pagar por toda su vida. Es lo mismo. Podemos poner otros ejemplos, como amigos. ¿Qué queremos? ¿Tener un amigo que nos palmee la espalda y que nos diga, sí, dale, seguí haciendo lo que está mal? No. Nosotros queremos tener amigos que nos digan, esto que estás por hacer está mal, cambia tu conducta. Entonces, eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer. Entonces, en el punto de vista técnico, el argumento que ellos dan es inválido. Es tan inválido que hasta es tonto, ¿sí? Ellos creen que el amor de Dios se maneja en base a sus propios criterios. Ellos creen de que el amor de Dios tiene que ser absolutamente misericordioso y nada más. Sin embargo, el amor de Dios es absolutamente misericordioso y absolutamente justo al mismo tiempo. Y Dios no puede negar su justicia, porque un amor que es injusto es inválido.
Entonces Dios no puede tener un amor injusto. Entonces ellos lo que creen es que Dios tiene que tener un amor injusto y no lo entienden. Ahora, esos son los aspectos técnicos. En el aspecto práctico, cuando estamos delante de una persona, lo que nosotros tenemos que hacerle ver es la soberanía de Dios. Tenemos que hacerle ver de que nosotros éramos pecadores y estamos en un proceso de santificación, que nosotros no los atacamos porque sí, sino que queremos lo mejor para ellos, de que queremos que realmente conozcan a Dios y conozcan los criterios de Dios, y que no son cosas establecidas por nosotros, que nosotros no estamos tratando de dañar sus personas ni hacerles mal, sino que queremos lo bueno para ellos, pero entendemos que lo bueno para ellos no es que ellos sigan viviendo en su propio pecado, sino que se arrepientan de la misma forma que nosotros nos arrepentimos. Entonces, en el aspecto personal, lo que vamos a tratar de hacer es mostrarle la perspectiva bíblica con amor, tratando de ayudar a entender y de que puedan madurar y puedan crecer y puedan arrepentirse de sus pecados de verdad. Y entender de que no somos nosotros los que los juzgamos, sino que ellos se están juzgando a sí mismos por no querer escuchar a Dios. ¿Responde tu pregunta, Malvina? Sí, sí. Excelente. ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario? Sí, Mariano, quería preguntar algo. Cortita. Aunque se hace la respuesta, y de hecho Pablo da varias pautas, digo, qué lindo sería llegar a la convicción misma de Pablo, es decir, estoy en mi lecho de muerto y decir, bueno, yo sé que confío en que Dios ya tiene preparada la corona, mi corona, de todo, o sea, quería hacer hincapié en eso. Qué lindo sería llegar Sí. al último Excelente. suspiro y, o sea, lo que Dios me dijo, lo tenía que hacer y, no sé, decir, bueno, muero en paz y sería, wow. Sí. Sin palabras. Empieza hoy. Tal cual. Sí, pero es muy cierto, es muy cierto. Qué lindo que nosotros pudiéramos decir así. Y seguramente no lo vamos a poder decir así como lo decía Pablo, ¿no? Pero por lo menos vamos a poder decir, bueno, en lo que pudimos, nos guardamos en la fe y mantuvimos nuestra convicción en el Señor y nos costó y probablemente hubieran podido hacer mucho más, pero por lo menos estuvimos luchándola siempre, ¿no? De que al menos podamos decir eso, ¿no? Tal cual. El famoso quien pudiera, pero es como que... Sí, sí. Pero qué bueno que tenés que lo tenías, que tuviste eso en tu corazón y sí, te animo a que camines en eso todos los días de tu vida. Sí. Martín. Qué lindas preguntas que hicieron, o qué lindas reflexiones que hicieron nuestros jóvenes, Mariano y Malvina. Tremendo los dos, ¿no? Y una mejor respuesta. Primeramente me gustó mucho lo que dijo Malvina, tremendo por cómo dijo, ¿no? De lo que ella había dicho y lo que vos le respondiste, ¿no? Y bueno, lo que dijo Mariano ahora, lo último, también estuvo tremendo. Así que bien ahí por nuestros jóvenes. Amén. Bueno, entonces, oramos entonces al Señor. ¿Les parece? Amén. Bueno. Amén. Gracias, Señor, por este tiempo que hemos podido compartir. Gracias, Señor, por los invitados que hoy tuvimos. Señor, quiero pedirte también que les bendigas, que les acompañes, sino que realmente esta enseñanza haya podido ser de bendición para sus vidas. Señor, bendice también a los que estamos aquí presentes. Señor, gracias porque podemos confiar en ti. Y gracias, Señor, porque podemos creer en tu palabra, porque sabemos que tu palabra es verdad y porque realmente tenemos un desafío enorme de caminar en tu voluntad, de conocerte y de enseñar tu palabra, de predicar tu palabra. Señor, delante de Dios, sabemos la importancia que tiene tu palabra. Ayúdanos a predicar siempre la verdad, Señor, a crecer en santidad y a crecer en tus caminos todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesucristo. Amén.